Bienvenidos a un episodio más de la Red Fit, el podcast. El día de hoy ya el episodio número 19. Les queremos presentar a nuestra invitada de esta ocasión, Toti Fernández. Toti, bienvenida a la Red Fit, el podcast. Un gusto tenerla como invitada y pues compartir este ratito con usted. Pues muchas gracias por la invitación. Siempre me han sido reagradables las entrevistas aquí y creo que dan al punto y que sí se puede compartir cosas de valor con la audiencia. Así que muchas gracias por... Hombre, a usted ahí por haber aceptado la invitación y el tiempo. Sí, creo que la hemos tenido un par de veces dentro del programa y pues hoy la quisimos invitar al podcast porque acá tenemos un poquito más de tiempo para platicar, Toti, y pues para conocerla mejor. Entonces, pues quisiéramos empezar la plática justo con eso, Toti, con sus inicios. Desde pequeña, desde niña, ¿fue deportista, Toti? ¿Desde siempre le gustó los deportes, el mantenerse activa? Sí, la verdad que desde pequeña fui activa, no específicamente en deportes, pero a mí me regalaban unos patines de hierro y porque así eran antes. Claro. Desde las 6 de la mañana, ¿cierto? eran de 4 llantas. Yo nunca aprendí de los de línea, pero en 4 todavía sí. patino bien, porque me compré unos ahora ya grandes y estuve yendo a patinar una vez por semana y recuperé patinar para atrás y todo. La verdad que me divertía mucho. ¿No? Como montar bicicleta. Correcto. Hay que ser uno más precavido y siempre me pongo todas las protecciones si voy, o sea, muñequeras. Claro. Lo único que creo que no me puse fue casco, pero cuando iba así, rodilleras y todo. Ok. Uh-huh. Por ahí empezó con el patinaje, entonces. Patinaje, Big Wheel. Me iba hasta toda la avenida de la Reforma en el Big Wheel porque vivíamos en la zona 10 y entonces yo siempre estaba en la calle jugando, zancos, patineta. Me encantó la patineta. Me juntaba mucho con mi hermano que es 5 años mayor que yo. Ok. Y entonces yo me tenía que poner a su nivel y eso eran más. Claro. Fútbol, todo. Yo jugaba todo, corría con hombres. ¿En el colegio estuvo en deportes? ¿Participó en deportes de conjunto, de equipo? Pues cuando estuve en un colegio que hicieron competencias interescolares, cabal, me recuerdo que fuimos una vez y a mí me metían como de comodín en varios equipos y esa vez era como de atletismo y a mí me metieron en tirar el disco y en jabalina. Pero en el colegio de nosotros, la instructora, la profesora de gimnasia, que se llamaba Marta Hamilton, que era una muy buena corredora, llevó un disco para enseñarnos a tirar el disco, que era como un frisbee, pero al revés, y como más pesado. Y luego con lo de la jabalina, eso sí, no había. Entonces practicamos con unos bambús. Ok. Sí, estaba como de serie de Netflix. Y cuando llegamos a las interescolares, a las competencias, llegaban los buses temprano y ahí había uno de la Politécnica que era como haber sido la estrella de la Escuela Politécnica tirando la jabalina. Yo le pedí que se me enseñaba. Entonces ahí me probé unas veces y de plano tenía un brazo fuerte de haber también jugado un poco de base con un primito que tenía yo que era de mi edad y también él jugaba béisbol. Así que me enseñó a tirar la jabalina y pues esa vez de mi edad que gané medalla de oro en jabalina. Y de plata en disco. Entonces había un entrenador ahí que vio la jugada, así, uno grandote y gordo, porque para todo lo que es eso de martillo, jabalina y todo es gente como grandota. Y les llegó a hablar a mis tías que yo tenía potencial, que tal vez me podían entrenar para ya desde pequeña empezar, porque ya tenía como una naturaleza... Claro, ya traía como el talento, se podría decir. Sí, algo, como carbón en potencia, diamante en potencia. Y así, pero mis tías siempre tuvieron un concepto, como yo viví con unas tías 5 años. Y pues en la época de la adolescencia, las calificaciones, yo solo quería estar patinando y entonces mis tías dijeron que no porque era más importante los estudios. Claro. Y desde esa época, porque yo tal vez sí hubiera podido ser muy buena porque tenía la gana, tenía como el cuerpo, la naturaleza, sí, porque además me gustaba y cuando intentaba me salían bien las cosas. Entonces yo siempre aconsejo a toda la audiencia y todo que nunca castiguen con no hacer deporte a sus hijos.
porque no debería de ser uno reemplazar al otro. Creo que lo del deporte siempre tiene que ser, porque eso lo ayuda a canalizar energías, a estudiar, a oxigenarse, ¿verdad? A tener un cuerpo saludable un niño, más ahora que están tan enganchados en los celulares y ha crecido tanto la obesidad. Ese consejo que nos comparte es bien importante, y de hecho pues le cuento que mi hijo ha estado involucrado también en deportes, ha practicado muchos años básquetbol, y precisamente eso es lo que nos aconsejan los entrenadores que hemos tenido la oportunidad de conocer, que uno no debe castigar a los hijos con el deporte, que no hiciste la tarea, hoy no vas al entreno, sino que quizás buscar no vas otro al tipo cine, de corrección. o no vas a salir el viernes con tus amigos, o sea, la diversión, tal vez se puede negociar el tipo de castigo, pero que nunca los castiguen con el deporte, porque aunque al niño le encante y crean que les va a doler, para todos es malo, porque más negatividad en el niño, no está quemando su energía, no en el adolescente, más que empiezan los vicios y cosas, ¿verdad? O sea, no hay que tener cuidado, ahorita hay mucho vicio, más de lo que había cuando yo era joven. Es cierto. ¿A qué edad se empieza a involucrar ya en estos deportes de resistencia, Toti, de las primeras mujeres en completar un Ironman del país? La primera, si no estoy mal, la primera, más bien. ¿En qué momento es que se empieza a involucrar en este tipo de deportes de resistencia? ¿Y en qué momento pues se da cuenta de que pues también tiene un talento para esto? Bueno, pasamos de mi etapa de la adolescencia y todo, que bueno, y aquí haya deporte, pero también empezaba la parranda, claro, a gustarle a uno los chicos, parte de la edad, los patojos, uno se empieza como a tener otros intereses, ¿verdad? Los repasos se llamaban en mi época, se juntaba uno en la tarde a bailar, y así en alguna casa, los papás cuidaban, o sea, ya no tenía tanto interés del deporte, y más que yo no había estado ya fija en algo que se estuviera desarrollando, ¿verdad? Claro. Entonces, como yo había estado muy involucrada en oler humo de cigarro, porque mis papás murieron, de hecho, por haber fumado muchos cigarros, 3, 4 paquetes al día. Mi mamá fumó embarazada, luego cuando yo era chiquita, era la sexta, entonces fumaban, y yo me desarrollé respirando humo de nicotina. Entonces a los 16 años un día le di un jalón a un cigarro, porque para todo esto yo de la edad de 10 a los 16 odié el cigarro, porque me había quitado no solo a mi mamá, o sea, de un día al otro, yo tenía 10 años, de un día al otro mi mamá enferma y pum, y de repente se murió. Entonces ya no está, y mi papá, bueno, está mi papá, y de repente a los 8 meses, de un día al otro, mi papá ya no está. Claro. Entonces yo decía, y todo eso es cigarro, sí, fumaban todo el día. Claro. Y ellos tal vez en esa época tampoco sabían mucho que era malo, porque no se sabía tanto. No había tanta información. No, y también cambiaron muchos de los estudios, pagaron a doctores que dijeran que no eran malos, un montón de mafia que hubo en el tema de los tabacos en Estados Unidos y en todos lados donde se regulaba, pues. Entonces ahorita sí ya es más regulado, pero yo a los 16 años quemando cohetes, agarré un cigarro y le di un jalón, y al día siguiente fue paquete. Entonces yo pasé fumando desde ese día, desde los 16 a los 22, y que era la época de fiesta, ¿verdad? Parranda. Nosotros en aquella época no nos daba para parrandear tantos días, yo creo que ahora se parrandea más, pero parrandeamos viernes y a veces sábado también, o sea, algunos jueves eventuales, entonces no había tanto interés en deporte, pero ya empecé a tener una conciencia de que el cigarro había matado a mis papás, y yo ya me estaba fumando 2 paquetes de cigarro, 2 al día. O sea, lo último que yo hacía en la noche era me tomaba una cola, no voy a decir cuál, pero tomaba una cola y un cigarro, que apachaba el cigarro en el cenicero, que lo dejaba al lado, qué asco el olor, y ahí me volteaba y me dormía. Esa era mi vida tan poco saludable a esa edad, y cuando empecé a tomar conciencia de que realicé, ¿verdad? Que tenía 22 años, pero todavía tal vez podía retomar el control de mi vida. Y no era que yo fuera
alcohólico. No, yo parrandeaba, tomaba, parrandeando, pero nunca tuve un problema así. Nunca me ofrecieron así como drogas ni nada, aunque yo fuera chiquita. O sea, aunque yo hubiera tenido esa independencia adolescente sin papás. Y aunque vivía en casa que me cuidaban, pero es diferente, ¿no? Uno escucha más a sus papás. Entonces, ahí empecé a nadar, porque dije, tengo que hacer algo, yo tengo que dejar de fumar y no podía, hasta que nadé. Lo dejé realmente bien por 20 años, durante toda mi carrera. Y ahí fue como empecé yo, primero a nadar, luego a trotar, luego agarré una bicicleta prestada y hice una triatlón chiquita. Y así, poquito a poco fui avanzando. Se podría decir de que inició con el triatlón, entonces, sí. Y el deporte, que es parte de las cosas bonitas de estos espacios, Toti, el dejar un consejo, el deporte, pues muchas veces lo aleja uno de vicios, de malos hábitos, incluso de malas amistades también, ¿verdad? Sí, claro, el deporte es lo mejor. Por eso es que encima volvemos al principio donde yo decía, no le quiten el deporte a sus hijos como castigo. Porque el deporte, o sea, a mí, a cualquiera, un deporte crea amigos, porque hay gente que tiene cosas en común. Por ejemplo, cuando miran a los corredores, ahora que se volvió tan popular correr, todo el mundo está corriendo. Entonces se juntan a correr, hay una cosa que los une, hay una fecha para un evento. Si es correr la carrera, si es otra cosa, hay un programa, una proyección que lo jala a uno a levantarse y a repetir la acción para llegar a cumplir esa meta que uno quiere. Es correcto. Entonces, el deporte es bueno. Tampoco es bueno obsesionarse, porque también la gente que se vuelve demasiado deportista está desbalanceada. O sea, hay que hacer un poquito de todo. Hablemos un poquito acerca de ese primer Ironman para una mujer chapina. ¿Cómo fue su preparación, Toti? ¿Cuántos meses se estuvo preparando? ¿Y cómo fue que decidió meterse a este deporte, al Ironman, decir, bueno, quiero correr un Ironman? Bueno, yo empecé a hacer estas triatlones pequeñas, pero habían eso de los grupos, que uno se empieza a juntar y tiene cosas en común y vamos a hacer un largo ciclo el sábado, de donde nos juntamos en tan gasolinera, entonces va un grupo y quien lleva colero, alguien que pone su carro y un familiar o un chofer los va cuidando. Ahora que hay tanto tráfico, pues es que yo ya no volví a salir en bicicleta, me dio miedo, pero en aquella época, y también si uno lleva colero y uno sale de la ciudad, creo que es todavía asible entrenar bici, pero es un deporte que tiene un cierto riesgo, igual que las motos, ¿verdad? Y yo tuve la suerte de que nunca tuve un percance, pero yo ya entrenaba con gente que hacía algunas cosas más largas y cuando hacían un fondo largo, generalmente me iba bien. Entonces, cuando me junté con unos que hacían Ironman, dije, bueno, yo voy a probar porque nunca ha ido una mujer y por qué no abrir la brecha y ya estoy metida en esto, me encanta, todo el tiempo estoy o haciendo bici, nadando, lo que toca y entonces me inscribí sin saber si la podía terminar y terminé. Es que uno tiene que pensar que uno puede hacer las cosas hasta caminando o si es necesario gateando, no hay que esperar uno estar a nivel de el top 10 de algo para poder alcanzar una meta. Claro. Ahí la competencia es con uno mismo, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad, Toti? Y esa debería ser nuestra meta, nuestro objetivo, ¿verdad? Porque muchas veces queremos, como usted dice, quedar en un top 10 de ciertas competencias y quizás ponernos como objetivo el de competir con nosotros mismos, el tratar de ser mejores cada día, ¿verdad? Claro, y cada deporte a su edad, porque a veces hay deportes que si uno empieza y mantiene, puede, pero por ejemplo, en correr, la gente empieza a correr y se siente muy bien y rápido empieza a correr mucho y yo creo que es el deporte que más porcentaje tiene de lesionados que ya no pueden volver a correr, o sea, que gente que se ha hecho daño por ir rápido haciendo mucho. Correcto. Y eso es bien triste porque, o sea, es un deporte que es fácil, solo requiere un par de tenis. Sí, es cierto. O sea, también tiene esa ventaja. Entonces, la gente yo les aconsejo que vayan con alguien que sepa
para que les haga un plan, que nunca se dejen ir muy rápido porque se sienten bien. O sea, hay que saber hasta dónde va uno y tener un plan. Sí, creo que hay dos situaciones con las cuales se lesiona un corredor. Que se entrena demasiado, caen en un sobreentreno y se van a lastimar. Sí. La otra situación es quieren competir todos los fines de semana, que tampoco es aconsejable, ¿verdad? El meterse a competencias todos los fines de semana, pues tarde o temprano le pasa factura al cuerpo, ¿verdad? Entonces, el llevar con orden sus entrenos y el llevar con orden también la planificación de las competencias, ¿verdad? Claro, es que de hecho a ciertas edades se entrena diferente también. O sea, tiene que ir cambiando su forma de entreno conforme va creciendo. Ajá, por ejemplo, hay edades donde lo aeróbico, esa condición aeróbico y el estar trotando mucho tiempo en zona 2 o algo así, pues a mujeres de nuestras edades, en la menopausia, el metabolismo ya cambió. Entonces no es hacer tanto aeróbico, sino impactar al cuerpo para que el cerebro lo realice, que algo está pasando en la pierna, en la condición. Entonces manda todos los recursos necesarios para no perder y para desarrollar esa actividad, ¿verdad? Por ejemplo, saltos, eso es buenísimo para la osteoporosis, aunque la gente creerá, no, saltos no, me conviene más caminar. Y la gente puede probar que el mismo entreno ya no le sirve igual que antes, que algo tiene que modificar. Entonces, por eso, a cada edad, a cada entreno, y tener una cosa planificable y que vaya con las semanas, o sea, pueden hacer 2 o 3 semanas donde van aumentando la carga y una de totalmente recuperarse, porque si quiere uno tener más músculo, que sea el músculo sano, tiene que tener una semana donde deja el cuerpo recuperarse para otra vez empezar la carga. Así. Claro, así es. Hay ciencia. Hablemos un poquito acerca también del maratón de sables, Toti, en el desierto del Sahara. Precisamente en el episodio anterior del podcast tuvimos a Ismael Pinzón, no sé si lo ha escuchado o lo conoce. Él justo va a esta competencia ahora en enero. Entonces, pues usted ya estuvo ahí, ya la corrió, Toti. ¿Qué tal estuvo esa experiencia? Bastante duro, ¿no? Se corre en el desierto prácticamente. Es una carrera fascinante. O sea, de todas las que hice, es la carrera como que más le deja a uno una enseñanza en la vida. Porque está uno en un país exótico, árabe, el desierto del Sahara, puede hacer mucho calor y mucho frío en la noche. Correcto. Y es día con día. Y uno se compra los zapatos 2 tallas más grandes porque entra la arena a los pies por mucho que uno se proteja, porque la arena del desierto, a diferencia de la arena del mar, es como el talco. La arena del mar es un poco más granulosa. Entonces, los zapatos, hasta una empresa diseñó, esos los que yo llevaba, una empresa que se llama Montrail, creo yo, diseñó unos zapatos de trail que tenían todo encima un gaiter, que se cubría, pero venía ya cosido en el zapato. Una cobertura hasta el tobillo para evitar que se filtrara ahí el... Pero se colaba, como es talco, y eso era de licra. Entonces uno tiene que cuidarse mucho los pies, pero conforme va entrando la arena, el calor, se expande el pie, se hincha y ahí salen ampollas. ¿No? Por mucho que uno se cuide, yo creo que el 95% de la gente que hace esa carrera, los pies son los que más sufren. Bueno, también salen ampollas por el roce de la mochila, o sea, hay un montón de cosas. Pero el de los pies, te digo que hasta en el hotel, cuando uno llega a Marruecos, uno va a la parte del sur, donde se llama Ouarzazate. En ese Ouarzazate es la ciudad más al sur que ya es el inicio del Sahara. Y luego el Sahara va hacia Algeria. Algeria es el país al lado de Marruecos. Entonces el Sahara lo comparten ellos, todo este territorio. Y se corre ahí, pero en el hotel, esa ciudad de Ouarzazate, hay hoteles todavía bonitos, y entonces como son un montón de los participantes, los hoteles se ocupan todos y cierran la piscina. O sea, prohibido meterse a la piscina por los pies dañados y el riesgo de infecciones. De los atletas.
de riesgo de infección. Entonces, ¿cuántos kilómetros en total? Son alrededor de 250 repartidos en 7 días. En etapas se podría decir. En etapas, es como un rally. Entonces uno corre, por ejemplo, el primer día mío eran como 22 kilómetros o 24, pero porque le hice 2 veces. Tuve el descaro de volver habiendo sufrido todo lo que se sufre. Sí, porque cuando yo ya había hecho triatlón y repetía triatlón y volvía a hacer una y me daba cuenta que mejoraba, pero como que me aburría un poco de ya sé que puedo, mejor un poco, quiero buscar algo que me rete más. Y así fue como fui buscando después del Ironman, el Ultraman, que era el doble Ironman. Y ahí fue donde fui campeona mundial en esa carrera 2 veces. Y de ahí busqué ultramaratón porque ya no había una triatlón que me resultara retadora. Ya había hecho todas las distancias. Por decirlo de alguna manera, todas las demás le estaban quedando pequeñas, cortas. O sea, quería un reto más grande. Sí, porque fíjate que yo como deportista, yo no buscaba ser la mejor de todos. Como por ejemplo en un deporte olímpico, que uno va a ser el mejor a la medalla. A terminar en primer lugar. Ajá. Yo lo que quería era descubrir nuevas carreras y que las podía completar. En algunas me fue muy bien, en algunas hasta gané y en otras no. Pero yo creo que era más grande y más profundo y más satisfactorio una meta donde uno quiere probar si uno lo logra hacer o no, dando lo mejor de uno mismo. En realidad, pues su meta era completar las competencias, finalizar las competencias. Probarme a mí misma, probar, si podía hacer misma cosas que, podía hacer. Que parecían imposibles. Okay. ¿Por qué? Hay cosas, y ahorita, si rebobino, no sé si me atrevería a hacer las cosas que hice, me explico, pero en ese momento tuve el drive, la estamina, el reto, y bueno, como venía de ser una chica que fue huérfana a los 10 años, también había un sentido de lucha, ¿verdad? Además de probar que claro, sí puedo, porque aunque sea huérfana, por ejemplo, porque pues, algunas veces cuando yo era pequeña, entre el bullying decían que iba a salir o prostituta o drogadicta porque yo no tenía papás, pero cuando uno tiene 10 años, la cabeza tiene ideas diferentes, entonces tal vez las niñas que me molestaban con ese bullying era lo que ellas pensaban, claro, que pasaba cuando uno tenía papás. O sea, no tener papás era como, si no hay papás no hay vida, pues a esa edad uno cree que si no hay papás la vida de uno se acabó. Entonces ellas me pasaban esa como malo mensaje que al final fue un buen canalizador me fue un empuje, un motivador para decir, no, yo voy a mostrar que yo puedo. Yo voy a mostrar que yo no soy eso, yo voy a mostrar que sí, tengo la fuerza. Le sacó el lado positivo a la situación, por decirlo de alguna manera. Y era muy mala, corriendo era muy mala. O sea, de chiquita jugaba fútbol cuando estuve en un colegio mixto, con mis amigos, siempre andaba con los chicos y yo era popular con ellos porque me ponía a hacer los mismos juegos, fútbol, tenta, todo, y yo era tan buena y a veces les ganaba hasta corriendo. Pero ya cuando era de correr así distancias más largas, siempre me costó tener un buen nivel. Y en triatlón, pues tenés que tener buen nivel en los tres, pero yo desarrollé un buen nivel en natación y en bicicleta. Entonces, su punto débil, por decirlo de alguna manera, era la carrera. Sí. Pero luego me metí a ultramaratón, dejé triatlón. ¿Por qué me metí a ultramaratón? Porque era el punto que más me retaba. Era lo que me faltaba, probarme más lejos si podía yo, en lo que no era buena, hacer cosas que fueran retadoras y extraordinarias para mí poder sentir esa satisfacción del triunfo. Súper. En estas competencias de resistencia, Toti, en la Ultraman, en el Ironman, en estas ultramaratones, pues se pasan por momentos difíciles, por momentos complicados, sobre todo a nivel mental, de querer abandonar, usted siente que ya no puede. ¿Cómo hacía usted para superar esos momentos difíciles, Toti, que seguramente los tuvo muchos, me imagino, el momento en el que su mente le dice, hasta acá, paremos, ya no puedo,
tiremos la toalla. ¿Cómo hacía para retomar la competencia y pues superar esos momentos? Bueno, yo creo que cada competencia es distinta y el nivel de motivación que uno lleva, tenés que ir preparado para tener obstáculos. Y bueno, hay obstáculos que de repente sentís que ya no, o sea, que de verdad vas a tirar la toalla, ¿verdad? Entonces, en las ultramaratones, que tal vez es lo más difícil para mí, o un Ironman, por ejemplo, que ya llevas deporte y te toca una maratón después de haber hecho... Se cierra con una maratón. Ajá, entonces después el dolor, o un calambre, claro, o que te entre aire, no sé. Entonces, yo tenía muchos cuadros mentales que me servían para pasarme de las dificultades, para poder pasar ese obstáculo. Y uno de ellos, que es de todas las religiones, es budista, es de todas las religiones, es que esto también pasará. En inglés es this too shall pass, ¿va? Todo, lo bueno y lo malo pasa, porque el tiempo va corriendo, las agujas del reloj siguen corriendo. No se detienen. Esa carrera, esas ultramaratones que a veces decía, bueno, tengo 40 horas para terminar. Entonces, va a pasar, o sea, cuando tú vas avanzando paso con paso, estás acercándote a la meta. Correcto. Y si vas sufriendo y vas pensando, a ver, si sigo avanzando, esto no va a pasar de 40 horas, que me va a levantar y de repente era menos tiempo, pues, pero todo pasa y eso también pasará. Un calambre también va a pasar. Okay. Perdón. Súper. Hablemos un poquito acerca de cómo se maneja hoy en día el deporte, Toti. Hoy en día con la tecnología, con los relojes, tenemos cadencia, tenemos pulso, tenemos el Bio 2 Max, tenemos sí, las zonas y muchas veces le prestamos demasiada atención a toda esa información que tenemos, que por supuesto es muy útil, pero dejamos de prestarle atención a disfrutar del deporte. Yo me acuerdo cuando yo estaba también de 15, 16 años, incluso salía a correr sin reloj. Y salía uno a correr y lo que uno hacía era disfrutar del deporte. Hoy sale uno a correr con el reloj y cada ratito está uno volteando a ver el reloj, volteando a ver el reloj. Sí. Entonces, el tratar de no perder ese enfoque de está bien toda esta información, es muy útil, pero no perder esos momentos de disfrutar el deporte también, ¿verdad? Sí, mira, dos cuestiones aquí. La tecnología definitivamente te ayuda a llegar a tu máximo potencial de una manera más eficiente, porque todo va casando. Pero yo te tengo una anécdota de que cuando yo estaba entrenando para mi segundo Ultraman, que supuestamente iba a defender el título de campeona mundial, mi entrenador me había puesto a entrenar todo con tecnología. O sea, y viendo cuántas pulsaciones por minuto, porque en ese tiempo eran monitores del corazón los que habían, no es como ahorita, ¿verdad? Que tenías una banda en el pecho, sí, el polar. Entonces tenía que ir coordinando el ritmo cardíaco con la cadencia, todavía había muy poco eso de los watts. Eso todavía no entró en mi categoría, bici. Estaba empezando a la medida de watts, que también la potencia, o sea, tenés tantas medidas. Pero ese Ultraman, cuando yo llegué a la competencia, es el que menos me disfruté. O sea, me di cuenta que por ir viendo tanto la tecnología, el reloj, lo que tú decís, me dejé disfrutar el paisaje, el viento, todo lo que me hacía sentirme viva, porque como tú decías, que salir a correr sin reloj y podemos volver a retroceder, y si no quieres ser tú muy tecnológico y lo que quieres es hacer ejercicio, también existe en la modernidad la medida de perceive exertion, que es una medida de cuánto percibís tu ritmo, tu fatiga. ¿Hasta dónde va tu fatiga? Sensaciones, prácticamente. Entonces te dicen que vayas para tu perceive exertion, ¿verdad? Cuánto te estás fatigando y la vas calificando de 0 a 10. Entonces tú podés entrenar a personas o
o uno mismo se puede entrenar. Con esa metodología. Con esa metodología sin usar tanta tecnología. O sea, hay gente que ni siquiera puede comprar algunas tecnologías y que tal vez quiere mantenerse más purista, ¿sí? Claro. Al feeling. Yo soy totalmente de acuerdo en eso. Ok, súper. Sí, muchas veces uno se robotiza incluso, ¿verdad? Por ir viendo tanto el reloj o ir viendo todas esas métricas, ¿verdad? Entonces sí, uno llega a robotizarse de alguna manera. Y bueno, por último, por cuestiones de tiempo, Toti, si nos pudiera contar un poquito ahí acerca de lo último que ha estado haciendo, sus planes ahí a mediano, corto plazo. Por ahí la vimos en montañas en Perú. Entonces, si nos pudiera contar un poquito ahí de lo último que ha estado haciendo. Bueno, pues como ya sabrás, mis hijos ya se fueron de casa, están estudiando en Europa. Entonces yo me quedé con el nido vacío, entonces empecé a hacer montaña no hace mucho tiempo, tal vez llevo 2 años, que siento que fue un deporte que súper se adaptó a mí, porque también tengo mascota, entonces empezamos a caminar la mascota a mí porque la mascota se deprimió porque se le murió su mamá y yo había vuelto a fumar y estaba como flaca y dije, y la perra también flaca porque estaba deprimida. Dije, bueno, vamos a hacer algo que sea bueno para las dos. Y cuando uno cuida de alguien más, tenés un montón de satisfacciones más que de uno mismo. Entonces yo empecé a hacer montañas, senderos, empezamos a hacer volcanes, va uno comprando su equipo, su mochila, pues el perro también, su sleeping, su mochila. Y las dos fuimos mejorando, hicimos las 37 cumbres en un año, que es el premio Quetzal de la federación. Correcto. Y todas las subió conmigo mi perra y fue una etapa linda. Luego ella se murió y me dolió un montón porque era mi compañera de montaña. Me costó volver a ir a la montaña, pero también me decía, ella me dejó esa parte. Ahora voy a conseguir otra perra porque yo quiero seguir haciendo montaña. Es un deporte que puede hacer uno con la edad. O sea, cambiar la bicicleta, ¿verdad? Correr, todavía troto. Okay. Pero es algo que me da satisfacción ir a un volcán porque me representa una meta. O ir a una montaña porque me representa una meta. Entonces, estuve en Perú, en la Sierra de Huayhuash, la cual ha sido unos paisajes espectaculares. Le dicen que es la Suiza de Latinoamérica. Perú es gigante, ese lugar estuvo maravilloso. Subimos un Cerro Mateo de 5,000 y el último que teníamos que subir de 5,700, que era el Nevado de Pisco. Yo ya llevaba como 17 días caminando, llevaba un total de 130 kilómetros. Cada día era como subir y bajar y volver a subir el Acatlán. Porque subíamos de 3,000 a 4,000 todos los días, pasos de montaña. Y yo que siempre he sido deportista, o sea, yo no era la más vieja la primera vez, porque había un señor que tenía una super condición y buena condición y fuimos como juntos un montón de etapas y ya en el último albergue, que a pesar de la acumulación de kilómetros, yo no me sentía como que me fui mejorando, como cuando esas carreras de etapas. Claro. Eso de la altura fue bien duro, nunca me sentía... como que me aclimaté a la altura, o sea, sí me aclimaté. ¿Nunca se sintió del todo cómoda? No, sí, y en el último nevado dije, yo esto ahora ya lo hago por placer, la montaña me gusta, me ha parecido una expedición bastante retadora. Qué maravilla que tuve la condición de hacerlo, porque te recuerdo que yo me fracturé 2 vértebras y una costilla, solo como 3 meses antes, entonces yo tampoco había tenido esa carga de entreno. Pero sin embargo, todo el tiempo iba agradeciendo que me había recuperado de la espalda y que no me había quedado paralítica. O sea, de verdad. Y era un esfuerzo, lindo el paisaje. Después me fui al Camino de Santiago, que fue lindo y no era tan retador. Y eso se puede hacer uno con pareja, se puede hacer uno con algún hijo, con amigas. Y también es una meta y es solo caminar de un pueblo al otro. La verdad que es súper bonito, se encuentra un montón de peregrinos, conocen gente. Así que es algo que yo recomendaría para personas como de mi edad. Yo tengo 57, de hecho personas de 45 o a cualquier edad. Es un paseo bien bonito.
Ok, súper. Pues qué gusto el haberla tenido nuevamente con nosotros, Toti, el haber estado platicando con usted este ratito. Por último, si nos pudiera mencionar también cómo aparece en redes sociales para que las coloquemos ahí en pantalla, pues toda la gente que nos está viendo, escuchando, la busque, la siga y pues ahí esté pendiente de sus futuros retos y de lo que está haciendo. Mira, pues tengo la website que es Toti Fernández y ahí puede encontrar información sobre, yo hago unos entrenamientos para mujeres específicamente en menopausia, porque cómo aprendí yo a modificar todos mis entrenos para seguir en forma a mi edad, porque sí he pasado que se ha modificado mi metabolismo y todo. Tengo un libro que escribí a la venta, estoy editando un segundo libro. Súper. Y también hay un curso de seguridad personal para mujeres que es para toda la gente que pues, vivimos en un país que puede ser violento y en un segundo uno se distrae y ya le robaron el celular. Entonces, ahí hay un montón de tips de cómo evitar ser una víctima de violencia o de ataque y cómo mantenerse uno seguro en un lugar que puede ser algo caótico. Entonces ahí estoy a las órdenes, mis redes, Toti Fernández en Instagram, en TikTok y en Facebook. Y mi website, totifernandez.com. Ok, listo, ahí vamos a estar poniendo toda la información en pantalla. Agradecemos nuevamente el tiempo, Toti, como siempre, un gusto platicar con usted. Gracias por la invitación. Saludos a todos. Y a todos ustedes, pues les invitamos a estar pendientes del próximo episodio, el cual vamos a estar anunciando en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.